y medio, y desde ahí me volví una apasionada por los libros y por la información. Mi primer libro lo leí a los 8 años y lo leí en el mismo día. Yo estaba muy emocionada porque era mi primer libro. Entonces, bueno, a partir de ahí no he parado. Pues yo desde chica ya sabía que quería ser diseñadora, pero mi objetivo era para diseñar libros o periódicos y que la gente pues tratar de fomentar la lectura por medio del diseño, porque casi siempre la lectura pues es percibida como algo aburrido. Pero bueno, a mí desde niña me hace imaginar bastante y yo quería como que generar lectores a partir de lo que yo diseñara. Ya más adelante, compartiendo la publicación, bueno, más bien trabajando en la publicación Colibrí, que es un suplemento cultural que se difunde en el estado de Puebla desde hace desde hace 10 años aproximadamente. Es gratuito y se ha publicado de manera ininterrumpida, donde hemos difundido las obras literarias y artísticas de más de 200 intelectuales indígenas, como es el caso de la escritora Irma Pineda, que ella es dichazada del Istmo de Tehuantepec. También está Celerina Patricia Sánchez Santiago, que ella es Ñu Sabi de Oaxaca. El caso de Jaime Chávez Marcos, que él es Ñajñú del Valle del Mezquital. El totonaco Manuel Espinosa Zainos, que él es un amigo que es de Cuetzalan, Puebla. También, bueno, infinidad de escritores en sus propias lenguas que bueno, colaboran en la publicación Colibrí, y ahí se les da una difusión y promoción y también reivindicación del uso de la lengua materna por medio de la literatura. Entonces pues ha sido el objetivo desde hace 10 años. Yo comencé diseñando en la publicación Colibrí, hacía el diseño editorial y también transcribía los poemas, porque a veces tocaba el caso que pues los mandaban así escritos o en fotografía, y pues toca transcribir todos estos caracteres, y a veces los software de las fuentes o las tipografías que están instaladas en los programas no tienen ni siquiera todos los acentos que tiene una lengua originaria. Entonces esto era un problema, porque yo tenía que andar inventando signos con vectores para poder transcribir. Me ha tocado transcribir en acentos en lengua mepá o en lengua zoque, por ejemplo, que tiene acentos debajo de la N, tiene algunos símbolos. Entonces, bueno, todo esto me llamó la atención para meterme a estudiar lingüística y comprender más sobre la profundidad de las lenguas, sobre todo de las lenguas mexicanas o lenguas indígenas o lenguas maternas. Y bueno, el director de esta publicación se llama Gerardo Pérez Muñoz, y él es el que me ha enseñado bastantes cosas acerca de la cultura y sobre todo nociones de respeto hacia la diversidad. Y bueno, él es como mi mentor, él es de mis mejores amigos, y bueno, yo he aprendido mucho desde que lo conozco. Con él pues hemos estado trabajando la publicación Colibrí de una manera completamente independiente. Esta publicación es gratuita y se difunde en periódicos locales del estado de Puebla. De hecho, este suplemento, hace 10 años existían alrededor de 8 suplementos culturales en todo el estado de Puebla, y este es el único que se ha mantenido publicándose y difundiéndose en periódicos locales. Entonces también funciona mucho, por ejemplo, ahorita es el encarte cultural del periódico 24 Horas del estado de Puebla. Aquí también tiene que ver las sensibilidades de los directores, que permiten, y prácticamente ellos regalan 4 páginas de su periódico para plasmar las obras artísticas y literarias que están escritas en diferentes lenguas. Y ya hemos publicado en más de 56 lenguas, tanto de México como de América Latina. Por eso es importante difundir trabajos que fortalezcan y motiven el uso de las lenguas maternas, porque como dicen varios académicos, si se pierde una lengua, se pierde todo un mundo, toda una cosmovisión. Estando en
Cultural Colibrí, pues en la publicación Colibrí yo me fui involucrando mucho y de hecho el director y fundador del periódico del suplemento cultural Colibrí fue quien más bien él me involucraba también, porque vio que yo estaba chica y estaba muy apasionada, me metí a estudiar la lengua náhuatl y pues estaba muy motivada con todo esto que estaba conociendo sobre la poesía, las culturas, tantas lenguas. Entonces me dijo que yo tenía que presentar el Colibrí. Cuando ya llevábamos más o menos el número 10 de esta publicación, me dijo que yo tenía que presentarlo, que conociera bien a los escritores. De hecho, yo iba a recitales y él me los presentaba, yo los conocía, me regalaban sus libros, me los dedicaban y bueno, yo los leía, ya decía, no, pues yo leyendo a Mario Benedetti, leyendo así a tantos clásicos y no me parece que sea tan apegado a una identidad como es la literatura en lenguas originarias o desde la cosmovisión indígena, que pues está más arraigado. Yo lo sentía como más arraigado conmigo, con mi pensamiento. Entonces, pues bueno, me fui involucrando, fui presentando la publicación Colibrí en muchos congresos de comunicación indígena, comunicación con identidad, en congresos que tienen que ver con jóvenes desde los pueblos indígenas. Íbamos al Congreso de la Unión, íbamos con los regidores en los cabildos también de Puebla, como para hacer esta petición de que fuera Puebla promulgado como un estado pluriétnico y multicultural, porque ahí hay una aceptación de la diversidad y de tantos pueblos originarios que hay en el estado de Puebla. Hay 7 grupos étnicos y la mayoría de los pueblos indígenas y las lenguas se congregan en la Sierra Norte, en la parte norte del estado. La mayoría están ahí aglomerados, entonces es una gama de diversidad impresionante. Y bueno, fue así que me fui involucrando más en esta cuestión. Cuando ya me tocó hacer servicio, bueno, todavía no me tocaba hacer servicio social, pero pues yo lo estuve practicando en Culturas Populares del Estado de Puebla, en la Unidad Regional de Culturas Populares. Me tocó ser ayudante de diseñador y me tocó participar en una edición que se llama Geometrías de la Imaginación, que de hecho son catálogos iconográficos muy difundidos en México. Ya hay uno por cada estado aproximadamente, o de la mayoría de los estados ya hay una edición de Geometrías de la Imaginación de estos pues recopilación o compilación de iconografía. Pues a mí me tocó digitalizar casualmente los textiles que correspondían a la Sierra Norte de Puebla, que es de donde yo soy. Entonces me tocaba digitalizar símbolos de textiles como estos, que son, por ejemplo, me tocó de Acasochitlán, estos son de Naupan los que yo tengo, pero me tocaba digitalizarlos todos en vectores, en programas como Illustrator, InDesign. Entonces lo que yo hacía era, me daba cuenta que las fotografías de estos textiles estaban como tomados como de un enfoque como de lado, y yo no podía, siendo diseñador, vectorizar esto porque estaba como chueco, y yo decía, es que cómo nos dan estas fotografías, están pixeladas, y era un mal registro. Y esto fue algo que me cambió como un panorama, como algo que pasó así en mi conciencia, que dije, ¿cómo es posible que no haya seriedad en hacer este tipo de trabajos y que se tomen fotografías tan malas y encima el diseñador está reinterpretando estos símbolos? O sea, no es que los esté digitalizando tal cual, porque la fotografía y el enfoque está mal, la perspectiva. Entonces fue donde se me ocurrió que cuando llegara el momento de mi trabajo final de la universidad, de la carrera de diseño gráfico, yo quería hacer un trabajo sobre textiles indígenas. Y bueno, lo que hice fue ir a los congresos. Yo salí por primera vez del país en el año, bueno, tan lejos, a Perú. Fui en el año 2009 a la 4ª Cumbre Continental de los Pueblos Originarios de la Vía Yala en Puno, Perú. Ahí llevé la publicación Colibrí para exponerla en la primera cumbre de mujeres comunicadoras indígenas de la Vía Yala.
Y yo compartí esto, pero también, bueno, a mí me quedó la inquietud de seguir conociendo tanto de las lenguas, las culturas andinas, como de los textiles. Entonces lo que yo hice fue viajé durante 3 años y pues iba recopilando esta información y recopilando experiencias sobre todo.